La violencia está presente en nuestra vida cotidiana. Somos testigos de ella en el hogar, en el transporte, en los espacios públicos, en la escuela o en el trabajo. En ocasiones, la violencia se presenta explícitamente a través de golpes, amenazas, abusos y otras acciones que atentan contra el bienestar físico y emocional de una persona o grupo. Sin embargo, también puede expresarse de formas más sutiles, con palabras, gestos y privaciones que las personas han normalizado y aceptado como parte de su vida sentimental, familiar o laboral. Toda violencia, con independencia de cómo se presente, daña profundamente al individuo y a su comunidad, por lo que es importante identificar los factores que la fomentan y trabajar conjuntamente en su prevención. Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza, porque hablaremos de la violencia que aqueja a nuestras sociedades actuales, de cómo surge y de la importancia de construir una cultura de paz que fomente valores como el respeto, la tolerancia y la justicia, entre otros. No. ¿Sí? ¿No? Ok. Gracias, estamos aquí esta mañana con ustedes en Diálogos en Confianza para hablar de un tema que nos preocupa y nos ocupa, y esa va a ser una de las preguntas a nuestros invitados el día de hoy. ¿Cómo surge la violencia? Estábamos previamente conectados con ustedes en redes sociales. Les damos la bienvenida a todos los que nos siguen en televisión para responder todo lo que tenga que ver con el tema de la violencia. Hacemos la invitación extensiva a ustedes que nos siguen ahora en tele para que participen con nosotros en el programa a través de todas nuestras redes. Diana, ¿cómo estás? Hola Lupita, muy buenos días. Sí, estamos en YouTube y estamos en Facebook, que ya estábamos previamente, para que sigan compartiendo sus dudas por ahí. Pero recuerden que también pueden llamarnos al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00 para que nos hagan sus comentarios, todas las dudas que tengan sobre este tema tan importante que estamos viendo el día de hoy, Lupita. ¿Cómo surge la violencia? Gracias, Jimena, Raya, Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, y a nuestro panel de invitados, Gema Elena Rodríguez García. ¿Cómo estás, Gema? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, psicóloga, subdirectora de la Línea de la Vida de Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Bienvenida, Gema. Medardo Plasencia Castellanos, ¿cómo estás? Muy contento, muchas gracias por esta oportunidad de compartir en un tema tan álgido y tan doloroso. Tan doloroso y tan vigente, sí. Siempre, como nos decías, Medardo, gracias. Doctor en Filosofía, presidente del Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano, director de la Escuela de Desarrollo Humano de la Universidad Motolinía del Pedregal y presidente del Círculo de Estudios Stenianos de México. Gracias, Medardo. También nos acompaña Mario Páez Ortega. Mario, ¿cómo estás? Qué gusto muy contento, muchas gracias. Muy contento de poder estar otra vez en ese espacio y de que el Instituto Mexicano de la Juventud pueda seguir teniendo por acá colaboraciones con ustedes. Sobre todo compartir ese espacio con Gema y con Medardo. Un gusto. Gracias, muchas gracias, Mario, director de Investigación y Estudios sobre Juventud, sobre INJUVE. ¿Cómo surge la violencia? Es una gran pregunta que tiene distintas respuestas. Hacíamos hace rato comentarios en torno a la sociedad, al mundo en el que estamos viviendo. Vemos violencia en todas partes. Ustedes díganos, ¿en qué notan que hay actitudes violentas a su alrededor? ¿De parte de quién? ¿De un familiar, de un vecino, de un amigo, de alguien que va manejando un coche, de las personas que nos acompañan en el transporte, del mundo tan violento y tan convulsionado que estamos viviendo, de las situaciones difíciles que enfrentamos como país, dónde vemos la violencia, cómo surge la violencia? Y si nos vamos al concepto como tal, hablamos de un singular, pero también hemos estado aquí tratando previamente en nuestra conexión en redes que se trata de las violencias. Si hablamos del concepto, ¿cómo lo definirías, Medardo? El concepto de violencia yo lo puedo entender, lo puedo definir como esa acción que alguien hace sobre otro contra la voluntad del otro, en la que mi acción, ya sea física o psicológica en el caso del ser humano, para dominar al otro, para imponer al otro, para destruirlo, para negarle su vida, su propia actitud y su propia relación.
Me parece que también en la vida biológica hay violencia, nada más que no es intencional, es simplemente instintiva. Pero el ser humano es una violencia buscada, querida y además planeada, que eso es lo más terrible. Hay una violencia planeada. Voy a planear cómo te voy a destruir, toda la perversión del ser humano para imponerme sobre el otro e incluso sutilmente que hago que el otro haga lo que yo quiero cuando hay manipulación, cuando hay seducción. Una seducción es una forma de violencia oculta, aparentemente amable, pero es muy destructiva. Y las personas pueden caer fácilmente en la seducción para que se atente contra su integridad. Y creo que el punto importante es la integridad de una persona. ¿Por qué destruir la integridad? Toda persona tiene el derecho a conservar y ser respetada en su integridad. ¿Qué sumarías, Mario, al concepto que nos daba Medardo? Hablamos en la transmisión previa de 3 conceptos bien importantes: dominación, control y poder. Es decir, dominación y control como búsqueda del poder, de la imposición por sobre el otro. Coincidíamos en que si bien hay una frontera importante entre las pulsiones o los impulsos más biológicos, digamos, estas como sensaciones que tenemos de imposición y de tal, contra lo construido socialmente. Y eso es bien importante, porque es ahí donde quizá mucho más podemos operacionalizar. Hablábamos también de no concentrarnos en solamente en lo que pasa en casa, en lo que pasa en el individuo, pero sí en la relevancia, por ejemplo, decíamos de la primera infancia, lo que pasa entre los 0 y los 5 años, de cómo se gesta el autoconcepto, la autoestima, de cómo se construye el sistema de creencias que me hace querer o no buscar esa forma de imposición y de cómo hacerlo, ¿no? Y me parece que bien importante en esta recapitulación para la audiencia en televisión también es sobre esta pluralidad del concepto, recordar las distintas formas de violencia, cuando se ejerce violencia física, violencia psicológica, violencia emocional, violencia económica, y mencionaba yo en el primer bloque violencia intergeneracional, aquella que por el simple hecho a niñas, niños, adolescentes o personas de la tercera edad, por el simple hecho de su edad, se les invisibiliza y se violentan derechos. Muy bien, pues ya Medardo y Mario nos hablaban de dominio, de enojo, de una violencia planeada, de querer ejercer el control, el poder. ¿Qué más sumarías a este concepto de violencia? Fíjate que en todo esto hay una característica que sucede en esta relación, ¿no? Porque fíjate que la OMS sí clasifica como una forma de violencia, un tipo de violencia, la autoinfligida, ¿no? O sea, y eso también es importante ponerlo. Pero en esta diada, ¿no?, de que hay 2 personas, quien recibe y quien ejerce la violencia, también es importante señalar que hay una asimetría. ¿A qué me refiero con esto? Que hay una desigualdad, que hay alguien que se supone con más poder, que es quien ejerce como con mucho más pues autoridad, legitimidad, con más confianza, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿cómo le hace de verdad para animarse a gritar en la calle y no tener miedo a que le suceda algo, ¿no? Porque supone una autoridad, porque supone un supuesto poder que le permite hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que también eso es importante sumarlo, y que ahorita lo estamos hablando entre personas, pero tanta es la complejidad de las organizaciones humanas que también se da a nivel institucional, ¿no? Veíamos hace un ratito, se mencionaba la palabra la rapiña y así, ¿no? Se ve como un acto individual, que son unas personas que van y toman unas cosas, pero también tendríamos que ver como toda esa violencia estructural que ha habido, ¿no? ¿Por qué ha tenido la persona que robar para tener acceso a servicios básicos como comida, medicinas? Entonces también eso es importante ponerlo en el debate. Muy bien, vamos a continuar ahora con la explicación que nos da Roberto Emanuel Mercadillo Caballero, investigador en Neurociencia Social y Cultura de La Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana. Precisamente nos habla de factores externos que promueven la violencia. Lo escuchamos y regresamos a Diálogos. Me voy a remitir a la visión de Tomás de Aquino. Naturaleza es aquello de lo que estamos constituidos. Si asumimos que la violencia es parte de nuestra naturaleza, tendríamos que aceptar que estamos constituidos de violencia. Y eso científicamente tiene que rechazarse. Estamos constituidos de cuerpos que nos pueden disponer a actuar de cierta manera, pero no del comportamiento en sí, y la violencia es un comportamiento. Entonces,
No estamos biológicamente condicionados a ser violentos. Sin embargo, cual seres humanos, emparentados con todos los mamíferos, sí tenemos ciertas estructuras y funciones que nos capacitan la agresión. Y entonces empieza una distinción entre violencia y agresión. ¿Qué es la agresión? La agresión es cualquier comportamiento cuya ejecución implica el daño a la otra persona, pero tiene una finalidad adaptativa. Deshacerme o atacar aquello que me puede causar daño, aquello que es aversivo, que es riesgoso, o en su defecto huir de eso. Y en estas formas de agresión podemos observar cotidianamente muchas. Alguien que me va a atacar, respondo, o me voy corriendo o lo enfrento. Hay ciertos estados, por ejemplo, cuando las madres de casi cualquier especie están en etapa de crianza, hay una reactividad hacia cualquier estímulo riesgoso porque tienen que proteger a las crías. La defensa de un territorio, por ejemplo. Pero siempre hay una función adaptativa detrás. Siempre hay una pertenencia o un parentesco que defender, o la propia vida. En la violencia no. La violencia es el uso intencional, planeado, del uso de la fuerza física y el poder para someter al otro. ¿Cuál es la ganancia? En términos adaptativos, ninguna. ¿Cuál es la ganancia? Intereses económicos, intereses partidistas, intereses de dominación, intereses políticos. No tiene nada que ver con una función biológica. Tiene que ver con intereses que los humanos hemos creado y les hemos dado relevancia. ¿Cuál sería la mejor forma de prevenir la violencia? Dotar a la población, sobre todo a jóvenes, de espacios en los cuales puedan interactuar, puedan realmente expandirse y ejercer sus inquietudes intelectuales, emocionales, donde realmente reciban bienestar y no tengan que recurrir a asociaciones criminales o a otras entidades para poder obtener de ahí cierto bienestar que sus barrios y sus comunidades no los pueden dotar por carencia de recursos de todo tipo, económico, intelectuales, educativos, afectivos. Pues la mejor manera de prevenir la violencia es esa, crear comunidad. Esforzarnos en pensar que el que está enfrente de mí es un igual a mí, que puede padecer y sentir alegría igual que yo, y que estos espacios nos brinden experiencias de bienestar y de gratificación. Si tienes eso, ¿para qué vas a querer someter a los demás? Gracias a Emanuel. Neurociencia Social y Cultura de la Paz es su especialidad de Emanuel. Y él nos decía algo muy interesante, rechazar que estamos constituidos como personas violentas, que traemos en nuestra entraña la violencia. Dice que él lo ve como un comportamiento. ¿Cómo ves, Medardo? ¿Es un comportamiento, lo aprendemos o ya lo traemos y por qué se detona? Si es el caso. Yo creo que lo traemos en la estructura biológica. Eso no podemos evitarlo. Y biológicamente, en el momento en que yo me relaciono con otro ser vivo para alimentarme, estoy atentando contra la integridad de ese otro ser vivo. Al pollito que mato para comer, la manzana que arranco para comer, me la como cuando está viva, no cuando está podrida. Le arranco la vida para hacerla mía. Este es un principio biológico muy importante del que no podemos quitarnos. Pero en el caso del ser humano también viene el aprendizaje a nivel intelectual, a nivel emocional, en la que voy aprendiendo que viene esta tendencia natural, pero además aprovecho para pensar y prevenirla. Por ejemplo, en la vida escolar hay una violencia aparentemente que no existe, una violencia académica. Y creo que en ese sentido todos la vivimos. Tú te callas, yo, profesor, soy el que hablo, y tú guardas silencio. Oiga, maestro, no hagas preguntas tontas. Esta es una violencia. ¿Por qué? Porque está violando el derecho de una persona a expresarse, a poder hacerlo. Un punto importante que señalaba la vida comunitaria. Sí. Si aprendiéramos a vivir comunitariamente, resolveríamos muchos problemas. ¿Por qué? Porque es poner en común lo que es bien para todos. ¿Cómo logramos integrarnos? ¿Cómo logramos dar respuesta? Y sería otra vez como la parte del cuerpo. Cada parte del cuerpo cumple con una función. Lo maravilloso y mi salud está cuando mi cuerpo está equilibrado. En la vida comunitaria, si logramos entender
un equilibrio y una armonía entre las partes, sería maravilloso. Buena voluntad y, ¿por qué no?, una relación amorosa donde yo busco el bien del otro, no mi bien, sino el bien del otro. Ahora, ¿qué es lo que me saca de ese equilibrio de buscar el bien común? ¿Por qué me vuelvo violento? ¿Qué es lo que detona en mí la violencia? ¿Qué persigo cuando tengo una actitud violenta, Mario? En la cápsula escuchábamos algo bien interesante sobre cómo se liga el tema de la agresión con el temor. El temor a aquello que me puede agredir, entonces yo me adelanto o entonces yo reacciono si es que sucedió. Pero también hay que pensar, por eso decía yo, esta frontera entre los impulsos mucho más biológicos, mucho más ligados a la intuición, etcétera, a los constructos sociales. Es decir, esas cosas que aprendemos desde la infancia, en casa, en las escuelas, en las calles, en los medios de comunicación y tal, que nos van reconfigurando esas formas de reacción. Muchas veces es de conocimiento, no solamente hay violencia, dice cuando viene la frontera importante por miedo, a veces es sencillamente porque no me gusta algo que veo allá afuera en la realidad. Por ejemplo, la violencia que se sufre desde la diversidad sexual. ¿No? El miedo no es directo a que se impongan contra toda la sociedad ciertas agendas. El miedo es más bien reconfigurado a no me gusta, no lo quiero ver, no lo comprendo, no lo entiendo, entonces lo ataco. O el miedo, la violencia que se ejerce contra personas con discapacidad o contra mujeres, hablando solamente de violencia económica, por ejemplo. No hay un tema de miedo. Si nos forzamos podemos pensar en miedo a la imposición, a tener más control en la familia. Pero en realidad se trata de una ansia pues, de control y de dominación, la que lleva, por ejemplo, a ver cosas en casa, como pasa muchas veces en este país, de decir, tú eres mi esposa, tú no trabajas, tú tienes que dedicarte a la familia, que es una forma muy extendida de violencia económica, genera esta dependencia, no solamente de mujeres, pero principalmente de mujeres, que nada tiene que ver con ese impulso mucho más intuitivo de defensa de agresión. Tiene mucho más que ver con cómo me concibo como un actor dentro de la sociedad y cómo quiero ganar posición y poder. Y hablaba yo justo en la intervención pasada de no solamente en términos del poder que gano, de la imposición y el control, sino también esa reconfiguración económica, por ejemplo, cuando estos incentivos de entrar a organizaciones criminales, por ejemplo, y de reproducir formas terribles de violencia, que me reditúan una ganancia económica o estatus social, que eso también es otra forma bien interesante en ese espectro amplísimo de las violencias que vivimos en nuestra sociedad, ese estatus que reporta, por ejemplo, pertenecer a una organización criminal y detentarte. Y sin profundizar, ya que se va dejándolo hacia el siguiente bloque, las formas de reproducción, por ejemplo, que nos llevan a pensar en sociedades como la nuestra, que la conducta de un varón, de un hombre, por ejemplo, es inherentemente violenta y agresiva. Y de hecho, si no es violenta y agresiva en el performance social, es decir, en cómo se trata uno con la gente en tu casa, eres señalado y eres más visto porque hay poca virilidad o poca masculinidad. Es decir, esos elementos de construcción cultural, de reflexión filosófica y tal, son muy interesantes para ir discutiendo cómo se gesta y cómo se combate. ¿Machismo? ¿Hablas de machismo? Hablo de machismo como una forma importantísima de violencia y de otras manifestaciones de esta imposición de géneros que lleva, por ejemplo, la dependencia económica, entre muchas formas. En los siguientes bloques seguramente hablaremos de este avance en la reconfiguración, pero llegamos hasta las violencias digitales, que no solamente es la violencia digital, claro, sino las violencias digitales, ¿no? Porque no es la misma violencia cuando vemos boxing, esta idea de publicar fotos sin tu consentimiento y tal, o bullying cibernético o acoso a través de mensajes que pueden ir desde no me gusta lo que publicas por una cuestión de ideología política o religiosa, a no me gusta que existas como ser humano y entonces te amenazo de muerte. Es una forma de violencia bien importante a cuestiones como el sexting, ¿no? Por ejemplo, recibir fotografías sexuales sin tu consentimiento, eso es sexting, o enviarlas pues y compartirlas, y que esta reconfiguración, insisto, tiene que ver, y nos regresamos en todo hacia el inicio, con las formas de buscar imponerte, es decir, violentar es imponerte, violentar es dañar, violentar es dominar y violentar es controlar. En nuestra sociedad actual, ¿cómo estamos visibilizando la violencia? ¿Dónde la estamos observando, Gemma? Bueno, la observamos en el sentido de que la vivimos, ¿no? O sea, también la vivimos en el sentido de que ya decían hace un momento, ¿no? A veces nos toca vivirla y a veces también nos toca ejercerla. Y a veces ponemos también justificaciones de por qué ejercemos las violencias, porque soy el profesor, porque soy la mamá, porque soy el papá, porque así debe ser. Entonces, quisiera sumar un poco a lo que dicen el modelo ecológico, ¿no? de cómo también se puede estudiar la violencia, porque hace un momento que decíamos cómo surge, si ha cambiado, si ha sido distinto el concepto. Me parece que es importante también mencionar aquí
que en medida que socialmente vamos avanzando, vamos cambiando vamos sumándole, vamos reconfigurando como el concepto, porque también es saber que ha sido a través de movimientos sociales, ¿no?, que la gente la ha visibilizado. Y eso me hizo pensar ahorita que dices visibilizar, porque una cosa es cómo la vivimos, cómo la estamos ejerciendo, cómo la recibimos, cómo la ejercemos, y otra cosa es cómo lo estamos visibilizando, que es un proceso, que es parte del proceso de desnaturalizar la violencia, ¿no?, de poder decir, esto es un tipo de violencia, porque quizá antes se veía incluso pro familia, que fuera el hombre quien otorgara todo el medio económico y la mujer fuera quien se quedara en casa, y a lo mejor en ese momento muchas de nuestras abuelas ni siquiera lo podían nombrar como violencia. En cambio, ahora que ya lo estamos visibilizando, que estamos haciendo un proceso de desnaturalización de las violencias, señalamos eso como violencia, ¿no? Y algo que ocurre también con los hombres, ¿no? ¿Cómo? ¿Cortejar a una mujer ya es violento? Cuando ella no quiere, sí. Y entonces le pones ahora algo que estamos sumando como sociedad, es la palabra consentimiento. O sea, ni siquiera es como algo así gigante, ¿no? O sea, sí en el hecho sí, porque dices, ¿y qué es eso, no? Si se supone que nosotros somos los que decidimos y ahora resulta que la otra persona tiene que dar un consentimiento. Entonces yo creo que sí es importante saber que el concepto de violencia y la forma en la que se va visibilizando sí es un proceso social, y que ahí me hicieron recordar a Freud, ¿no?, quien habla justamente que el ser humano es como ese umbral entre lo que ocurre en el cuerpo y todo su psiquismo, ¿no? Justo ahí es donde estamos y vamos y respondemos a lo que nuestro organismo nos pide, ¿no? Como en cosas tan básicas como ir al baño, pero socialmente y toda esa construcción te dice, no, espérate, tienes que ir a un lugar cerrado. Entonces me parece que también eso es muy importante cuando pensamos en la violencia, porque entonces sí podemos decidir en ser o no ser violentos. Claro, claro, está en nosotros. Diana, ¿qué nos cuentan en redes? ¿Qué nos preguntan? Sí, Lupita, nos están comentando, la verdad es que sí tenemos muy buena participación del público el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que ya se están conectando, sigan participando, sigan llamándonos al centro de contacto con la audiencia para también darle lectura a sus llamadas. En YouTube justo nos dice, Miramonte, en las escuelas muchos menores de edad sufren de violencia traumática, desgraciadamente. Ricardo Ramírez Jiménez, él nos dice, decía Carl Sagan, la violencia es el último recurso del incompetente. Y yo me quedé con ese principio y me ha servido en mi labor como docente y en mi vida personal. Arcelia Rodríguez nos dice, la violencia se genera por ignorancia e incomprensión hacia quienes nos rodean. Y Marinette Baluis nos dice, hola, si la violencia sí viene desde la infancia, falta mucho respeto hacia los demás. La tolerancia y el respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias, Marinette, por tu comentario. Y Miramonte nos dice, también la violencia se da por medios donde escriben cosas negativas de todo y por todo eso también es violencia. Y en Facebook también nos están comentando las personas. Aquí nos dicen, nos dice Napo, buenos días. Existe un proverbio africano que dice, se necesita un pueblo para criar a un niño. Y habla sobre cómo diferentes personas pueden tener una influencia positiva o negativa en la vida de los niños y jóvenes de su comunidad. Nos pregunta Ofelia Acevedo, ¿genéticamente puedo nacer violento o me formo con mi cultura social y familiar? Ahorita, Ofelia, vamos a contestar tu pregunta. Y nos dice Eusebio Suárez, toda violencia es el resultado de personas engañándose para creer que su dolor es provocado por otra gente, pensando por tanto que merecen ser castigadas. Muchas gracias también a ti, Eusebio, por tu comentario. Y nos dice Miguel Ángel Hernández Ramírez, creo que la violencia la deberíamos erradicar con la educación y más educación, ya que desde la infancia nos educan para el no te dejes y entre otras cosas. Por otra parte, si no quisiéramos tener lo más mínimo de violencia, se debería erradicar algunos deportes de contacto, corrida de toros, pelea de perros, gallos, etc. Y aunque es algo inherente a la naturaleza humana, es posible erradicarla a su máxima expresión, que sería un logro a nivel de la sociedad.
Incluso hay países que no tienen policías, como algunos países escandinavos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu comentario. Y muchas gracias a todas las personas. Sigan compartiendo el programa y sigan mandándonos comentarios que los vamos a seguir leyendo a lo largo del programa, Lupita. Por lo que nos acabamos de escuchar, dentro de lo que veo como un común denominador, es que las personas detectan que estamos bombardeados por todos lados por sucesos, acciones o hechos violentos. ¿Por qué si de alguna manera todos estamos sometidos a esas formas de violencias, por qué unos reaccionan y otros no, Medardo? Buena pregunta. Y es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. ¿Por qué personas que vienen de un ambiente familiar, social, cultural muy negativo crecen y se desarrollan maravillosamente? ¿Y por qué personas que vienen en condiciones muy positivas, muy favorables, es todo lo contrario? A mí me parece que hay una parte de la estructura de la formación y del desarrollo de cada persona, de cómo vamos aprendiendo, cómo vamos sabiendo, pero también hay un punto que es qué tan valiosa es mi dignidad y qué tanto sé de mi dignidad, que la dignidad va muy ligada a la autoestima. Si yo me sé digno, y esto significa que yo merezco ser reconocido, ser respetado, ser tomado en cuenta, si yo vivo esta dignidad como algo muy importante en mi vida, mi autoestima siempre va a ser superior. Porque se pueden burlar de mí, me pueden insultar, bueno, pues es problema de la otra gente, pero a mí no me vas a destrozar mi dignidad. No merezco esto, por lo tanto yo no voy a tener relaciones con esta persona, porque sé lo que valgo, porque sería con una conciencia y concepción de uno mismo. Y lo podemos ver en esas personas que salen adelante a pesar de tener condiciones muy negativas, que dicen, yo soy esto, no me voy a dejar, voy a sobreponerme y voy a resistir. Esta persona tendrá una relación más positiva que negativa. Todos tenemos inclinaciones a ser de las nuestras. ¿Sí? Y sobre todo cuando tenemos la oportunidad, no, ahora sí puedo lastimar a esta persona. Ni las vas a pagar. Sí, pero algo que tú decías que es muy importante, tenemos que empezar a vivir en esta comunidad de, ¿estás de acuerdo? Sí estoy de acuerdo. Donde el sí del otro es muy importante. Y creo que hay una parte que a veces lo olvidamos. La obediencia es un foco de violencia. ¿Por qué? Sobre todo cuando es una obediencia ciega. A veces dice, el que obedece no se equivoca, sino el que manda. No, el que obedece también se equivoca, porque es el que va a llevar todas las consecuencias. Creo que debe ser una relación de acuerdo y entendimiento. Alguien puede decir, entonces, ¿que el hijo no debe obedecer al padre? ¿O la mujer no debe obedecer al marido? Yo creo que no debe obedecerlo. Una relación de pareja donde uno obedece al otro es espantosa. Es el acuerdo, es el entendimiento. Entonces, yo con mi hijo tengo que hacerle entender que lo que está haciendo, lo que va a hacer, le va a perjudicar. Pero cuando le digo, tú haces esto y te callas, simplemente le estoy negando la posibilidad de su palabra, de su voluntad, de su expresión. Entonces, por eso este sí es muy importante. Claro. Sí me dejo cortejar, sí estoy de acuerdo que caminemos por esto, sí es importante que yo haga esto porque es una forma de poder tener una vida familiar complementaria, rica, equilibrada, armónica. Entonces, es cómo se forma cada persona y lo que han dicho en el público, la es educación muy valioso. Es muy importante. La violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder contra uno mismo, otra persona o una comunidad, lo que puede causar lesiones, daños psicológicos y la muerte. Organización Mundial de la Salud.
Factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos influyen en los comportamientos violentos que ejercen las personas contra otros individuos o colectivos. Continuamos en Diálogos en Confianza con el tema cómo surge la violencia, agradeciéndoles muchísimo su participación. El programa es para ustedes, lo hacemos juntos y aquí nuestros especialistas nos ayudan a entender los conceptos que manejamos el día de hoy. Como mexicanos, como sociedad, ¿creen que tenemos esa conciencia? ¿Nos preocupa realmente la violencia que se puede estar viviendo en nuestro entorno, a nuestro alrededor, como ciudadanos, como padres de familia, como compañeros de clase, como jóvenes, como gobierno? ¿Nos preocupa el tema? ¿Estamos trabajando para fomentar esta cultura de paz? Mario. Totalmente nos preocupa como sociedad, es una de las principales preocupaciones a nivel nacional en la población, seguridad, empleo y temas relacionados pues a pobreza e ingreso. Yo quiero empezar esta intervención con un spoiler, es decir, anticipando el cierre. ¿La violencia se puede combatir y erradicar? Sí. Tenemos que pensar que se puede combatir y erradicar, sin duda alguna, para poder avanzar en ese camino. Pero, a ver, ¿es sistémica? También lo es. Está en todos los sectores, está. La reproducimos, a veces sin darnos cuenta, la reproducimos sin darnos cuenta. Eso no significa que no se pueda combatir, las estrategias de erradicación son bien importantes. Hace unos minutos se mencionaron dos conceptos complejísimos, pero fundamentales para discutir este tema, que son elección y conciencia. Un poco para empezar a hablar de cómo intervenimos y cómo diseñamos soluciones. Elección. Hay un autor bien interesante, Amartya Sen, que es de la economía y las teorías de la justicia, tiene una frase que me gusta mucho. Dice, nadie elige vivir bajo un puente. Un joven de 12 años, una joven de 9 años, que sale de su casa y de pronto uno ve en las calles, eso es triste, pero es real, les ve viviendo bajo un puente. Y ese autor dice, nadie elige vivir bajo un puente. Y la potencia de esta frase es, no es una elección, hay que entender lo que una elección implica, condiciones para poder realmente decir, yo decido salir de tal lugar e ir a otro. Ir a vivir bajo un puente es tan dramático, tan violento para el proyecto de vida presente y futuro de una persona que no puede ser considerado una elección. Fue orillado por condiciones estructurales, por ejemplo, muchas veces violencia doméstica, la violencia insufrible, insuperable. Hay que entender entonces las condiciones que hay que construir de entrada alrededor de cómo se toman decisiones. Y el otro concepto de conciencia. Se decía en una pregunta si lo hacemos de forma consciente o no. Muchas veces se ejerce de forma consciente sin duda, pero un porcentaje altísimo de violencias se ejercen de forma inconsciente. A veces no tomando incluso conciencia de que el tema de la violencia económica, la dependencia económica por muchísimos años se normalizó en este país. El tema, por ejemplo, de la violencia física siempre ha tenido un anatema, siempre ha tenido una señal de decir esto no está bien, pero aún así se normalizaba en ciertos casos en los que decía, bueno, pero pasó en tal circunstancia, era su esposa. En nuestra legislación estaba menos penado si la violencia física se ejercía, por ejemplo, contra tu hijo o hija. Y eso venía desde el derecho romano, porque por algún motivo parecía que te pertenece, como una posesión, como una cosa. Entonces, toda esta sistematización tan estructural que es difícil de combatir, es difícil, pero no es imposible. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, un concepto también fundamental que mencionó Medardo, es el trabajo comunitario, ¿no? Yo quería como compartir algunos de los esfuerzos que hacemos institucionales desde el Gobierno de México, desde el Instituto Mexicano de la Juventud. En INJUVE, por ejemplo, la actual administración se lanzó un programa, Brigadas Comunitarias de Norte a Sur, Jóvenes por la Transformación. Y aquí lo que empezamos fue 4,000 personas jóvenes en todo el territorio nacional trabajando, por ejemplo, con la Estrategia Nacional de Seguridad, con Secretaría de Gobernación, con la Estrategia de Construcción de Paz, impactando a más de 70,000 jóvenes en talleres y cursos sobre contención de la violencia. Trabajamos mucho en ferias de seguridad, con la Estrategia Nacional de Seguridad también participamos junto con salud, con cultura, vamos con turismo, vamos todas las instituciones a llevar la oferta de gobierno, en nuestro caso, por ejemplo, con un kit de herramientas de regulación emocional, para enseñarle a los jóvenes que no es que esté mal sentir cosas, no es que esté mal sentir enojo, furia, incluso hay que reconocer el ánimo de generar un comentario hiriente. No es que esté mal el impulso, es biológico. Lo que está mal es no contenerlo, no administrarlo, no saber cómo reaccionar frente a ello. Sentirse triste, sentirse devastado, sentirse furioso es parte inherente de la condición humana. Lo que no es inherente se aprende y se tiene que aprender y se tiene que enseñar es cómo administro estas emociones. En estos kits de regulación emocional, que son talleres de cómo lo trabajo yo con mi persona y cómo ayudo a otras amigas, amigos, a personas de mi familia a que también aprendan esas herramientas de contención emocional. Entonces, un poco por ahí
van en esta administración actual el tipo de estrategia. La Estrategia Nacional de Seguridad es mucho más compleja, pero la participación de sectores que históricamente no estaban vistos como parte de la solución, como cultura, deporte, mujeres, juventudes, es bien importante porque va y ataca esa raíz de la generación de las distintas violencias. Y ese ataque, como decía hace rato, tiene que ser distintas formas de atacar y confrontar esas distintas raíces, ¿no? Nos vamos con Fernando Aguilar. Gracias, Mario. Fernando Aguilar es profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Tiene también su opinión sobre cómo influyen las diferencias geográficas, culturales, sociales para detonar acciones de violencia dentro de la sociedad. Lo escuchamos y regresamos. Toda violencia o toda idea que una sociedad tiene de violencia es una construcción histórica y social. Es decir, que lo que entendemos en una etapa específica y en una sociedad específica por violencia puede cambiar de época en época. Si hoy quisiéramos juzgar con los valores de nuestra época los actos que hacían en términos de sacrificio, por ejemplo, las comunidades prehispánicas, pues nos parecería sumamente violento. Pero tan violento es eso como la imagen de una persona que es crucificada. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una dimensión cultural que permite construir parámetros que le dicen a una comunidad, a una sociedad en un tiempo determinado qué cosa sí es violencia y qué cosa no es violencia. La violencia estructural no es otra cosa que ese conjunto de estructuras, la estructura económica, política, cultural, social, que permanentemente desarrollan o perpetúan condiciones sociales como la desigualdad, como la pobreza, como la discriminación, y esa es una violencia estructural. En este sentido, lo que podríamos decir es que sí hay ciertas condiciones estructurales que van incrementando ciertas formas de violencia. Si pensamos, por ejemplo, en la dimensión cultural, un conjunto de valores, de creencias y de actitudes incentivan la violencia. Si pensamos en valores religiosos, también un conjunto de ideas o creencias. Pongo dos ejemplos simplemente. La violencia que se ejerce en ciertos países hacia las mujeres tiene que ver con una condición de la sociedad machista. Los individuos asumen en esa sociedad que los hombres son superiores a las mujeres, en ese sentido tienen la posibilidad de ejercer violencia sobre ellos. Si pensamos en la condición económica, pues pensemos por ejemplo en un matrimonio. El individuo que es el proveedor, generalmente el padre, tiene la capacidad a partir de ese recurso económico de imponer la voluntad. Es una, digamos, violencia económica. En principio tendríamos que hablar de múltiples violencias que se expresan en nuestro país, ¿no? Es decir, tenemos la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los jóvenes, la violencia que culmina en los asesinatos u homicidios, es decir, hay una gama variada. Pero hay ciertas violencias que por las condiciones coyunturales de nuestro país pues, son más visibilizadas y se discuten en el espacio público. Pienso yo, por ejemplo, en la famosa guerra contra el narcotráfico que de 18 o 20 años para acá pues detonó un tipo de violencia específica. Sin embargo, habría otras formas de violencia. Pienso, por ejemplo, hoy en la violencia que se ejerce hacia los animales. En las generaciones de nuestros abuelos o nuestros padres pues era inconcebible pensar que una persona pudiera ir a la cárcel porque mató a un perro. Pero en el momento en que se discute públicamente, por ejemplo, a partir de los medios de comunicación, el asesinato a un animalito, esa discusión comienza a permear en la sociedad. Y entonces la sociedad misma comienza a castigar la violencia que se hace hacia esos animales. Hay muchas otras formas de violencia que no son tan visibilizadas como la violencia homicida. Pienso en la violencia que a diario se ejerce sobre los adultos mayores. Es una violencia invisibilizada porque los adultos mayores no tienen la posibilidad de hacerlo público las más de las veces, ¿no? O muchas veces también esa violencia que se ejerce al interior de la familia, frente a la pareja o hacia la pareja, es también una violencia, que tiene mucha menos visibilidad. Entonces, yo creo que tendríamos que hablar de muchas gamas de violencia en el país y tendríamos que reflexionar cuáles son de esta gama variada las que están más en la discusión pública, porque son esas las que parecen más visibles, aunque no necesariamente las únicas que existan, ¿no? Nos ayudó mucho esta cápsula con Fernando Aguilar para entender cómo sí podemos ubicar en el tiempo cómo vamos considerando si un hecho es o no violento. Entonces, queremos nuevamente agradecerle su participación en las redes. Vamos a tratar de contestar todas las preguntas con nuestros especialistas y preguntarles una inquietud que está surgiendo también. Si
esta forma en que se viven las violencias, las distintas formas de ejercer violencia doméstica, violencia física, violencia que no se ve, como dicen, contra las personas adultas mayores, contra las mujeres, violencia económica, en fin. ¿Esto qué impacto tiene en la salud mental y en qué puede derivar? O sea, ¿cómo nos está afectando el vivir en un entorno tan violento? Hablo desde un niño, desde un adolescente, desde una niña, desde una persona adulta mayor, desde personas con alguna discapacidad. ¿Cómo afecta el que haya un entorno violento en el desarrollo de nuestra salud mental? A ver si puedo organizar todo lo que quiero decir de manera breve. Sí. Adelante. Pero hace un momento preguntaban, ¿no? O decían que si una persona que está en un ambiente violento va a ser violento. ¿No? Tenemos que ahí tener las atenuantes, ¿no? Porque si sí es un factor de riesgo, el que estemos en un lugar violento, en una estructura violenta, es un factor de riesgo. También hay factores protectores, que es desde donde lo estamos abordando ahora en la política nacional, ¿no? De salud mental. Entonces, sí es un factor de riesgo, pero no es algo que determine. Y esto se los digo a las personas que nos ven, porque a veces dicen, bueno, pues ya ni modo, ¿no? O sea, estoy aquí, mi papá es violento, mi mamá es violenta, mi esposo, entonces... mi pareja. Ajá, como si hubiera cierta autorización. Quiero decirles también que hay personas que han vivido en violencia que no necesariamente son violentas, ¿no? Y hay personas, pero sí es un factor de riesgo para que estén en dinámicas violentas. ¿A qué me refiero esto? Que a lo mejor no son quienes las ejercen, pero sí quienes la reciben, porque también puede haber cierta inhibición en aquellas personas que están en situaciones de violencia, ¿no? Que por el sentido de decir, yo no voy a hacer como, yo no lo voy a repetir, a veces ya ni siquiera meten las manos, ¿no? Y no pueden poner un alto, un límite de decir, a mí no. Entonces también eso es como muy importante. Entonces esos pueden ser impactos que existen en la salud mental. A veces queremos escuchar el nombre de trastornos y puedo decir, ¿no? Sí puede haber depresión, puede haber angustia, puede haber ansiedad, trastornos de ansiedad. Pero también tenemos que ir antes de eso a condiciones de salud mental donde sí se pueden vivir con mucho aislamiento. O sea, en alguna capacitación que dábamos con profesores, decíamos, a veces el ánimo del grupo es como muy bajo, ¿no? Están aisladas, aislados, no se hablan entre ellas, no se hablan entre ellos, como preguntaban en algún momento, y ahora la juventud, las juventudes que estaban efervescientes, ¿dónde están? ¿No? ¿Por qué están como tan sí, hay grupos que son así como muy apagados, ¿no? También tendríamos que ver en qué ambiente se están desarrollando, porque si yo soy una chavita de 13 años que mi cuerpo está cambiando y resulta que escucho en las noticias todo el tiempo que si salgo a la calle tienen el permiso de matarme o tienen el permiso de acosarme, etcétera, qué miedo ir en la secundaria turno vespertino. Entonces, imagínate cuando ya empieza a oscurecer y dicen, chin, ya voy a salir y hoy no va a venir nadie por mí. Por supuesto que hay un impacto en toda la subjetividad que existe. Y aparte sí, eso lo estamos hablando como de manera en macro, ¿no? Pero aparte en lo individual, fíjate que en mi casa, incluso aquí mis compañeros sí dicen que cómo uso la falda, ¿no? Y que cómo me visto, pero yo sí tengo ganas de convivir con mis amigas, con mis amigos, me quiero quedar un ratito afuera. Y entonces toda esa angustia están pensando en si sí me puedo quedar saliendo de la escuela con mis amigas, con mis amigos a conversar algo, pero sé el riesgo que corro. Entonces, todo ese impacto en la subjetividad también tendríamos que pensarlo y abrir espacios para dialogarlo, para saber cómo nos estamos viviendo con esto que significa estar escuchando que hay violencia. Aunque se dice que de la guillotina ahora a los juzgados sí ha habido una reducción de ese tipo de violencia, ¿no? Pero aún así lo estamos viviendo de manera, o sea, hay violencias que, como dicen, están poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra integridad. Porque además, qué horrible es vivir con miedo a lo que te pueda ocurrir. Ya no vives, ya tienes miedo de salir, miedo de expresarte, miedo de lo que te vaya a significar subir un comentario en las redes sociales, porque
pues estás como que, si, lo que tú decías, si no soy lo suficientemente seguro, si mi dignidad no se impone, si no tengo herramientas para poder manejarme en un entorno violento, pues prácticamente me pueden destruir en mi autoestima, puede tener depresión, puedo vivir con miedo, y eso es lo más terrible, ¿no? Que se te empiezan a cerrar pues las posibilidades de tener una vida plena, una vida feliz y un entorno sano y seguro, un entorno de paz. La unidad de Politécnica de Gestión de Perspectiva de Género nos comparte de manera continua lo que es el violentómetro. Si les parece, vamos a verlo porque tiene mucha relación con lo que Diana nos ha compartido en las redes sociales y es una manera didáctica de conocer, por ejemplo, aspectos de los que podemos estar rodeados y que a veces no sabemos que es violencia y que sí es considerada violencia y que tenemos que actuar para que hechos como esos no se repitan. Ahí lo tenemos en pantalla, se los vamos a compartir también en redes y lo que significan ya actitudes violentas. Y hay una manera de medirlos, desde empujar, jalonearte, cachetearte, patearte, que te encaran, que te aíslan, que no te permiten expresarse, que te pellizcan, que te arañan. Y miren, va cambiando el tono, el color, de acuerdo con la agresión que va sufriendo la persona. Lo que vemos también es cómo te pueden llegar incluso a quitar la vida en una actitud violenta. Y lo que decíamos, tiene mucho que ver con la sociedad en la que nos encontramos. Si hablamos de aspectos culturales, si hablamos de aspectos económicos, si hablamos de aspectos sociales, la violencia tiene un costo para las sociedades. ¿Cuál sería ese costo que estamos pagando si no ponemos un freno a la violencia que hay en nuestro entorno? Eduardo, ¿cuál verías? Pues mira, hay un costo evidentemente económico, hay un costo cultural, hay un costo social, hay un costo familiar, hay un costo personal, claro, hay un costo humano. Es un costo porque destruye económicamente. Habría que ver, me lleva a pensar en el ratero honesto, el que se roba un pan porque no tiene que comer. Se le ha violentado su posibilidad de desarrollarse. Y a veces actos violentos aparecen, pero que en realidad es la defensa de una violencia. El paupérrimo que roba para comer está respondiendo a la violencia que sufre porque no le han permitido tener un trabajo, tener un desarrollo. Incluso hay una película muy simpática de estos actores de tiempo atrás, cuando los pobres lloran, se llamaba con no, se me fue el nombre de este actor muy famoso, que no tiene para comer, no tiene para comprar una medicina. Pepe el Toro se llamaba. No tenía para comprar la medicina, su hija estaba muriendo, es una película muy vieja, hará los 50 pobres, años. ¿Cuál era? Sí. Sí. Entonces va y se roba la medicina de la farmacia. Bueno, se le acusa de ratero. Es un violento, es un sinvergüenza. Él pidió dinero prestado a todo mundo, quería tener un trabajo, no tenía un trabajo, roba. Lo que está haciendo es defenderse de una violencia que está viviendo. A veces eso no lo contemplamos. A veces pensamos que es simplemente la imposición de algo. Hay violencias muy veladas. Lo que la sociedad sufre, estamos sufriendo como humanidad, es terrible. Y es terrible cuando no logramos mirar que cada persona tiene un valor y es muy importante de respetarle su derecho a ser, a construirse, a desarrollarse. Lo que tú señalabas es cada persona empieza a tener una cantidad de información diversa. Desde que nacemos en el seno materno, ya estamos recibiendo la primera información. ¿Cuál es la situación de la madre? ¿Cuáles son las violencias que al bebé que se encuentra en el seno de la madre
está sufriendo porque la madre tiene situaciones muy violentas alrededor, porque el marido no la respeta, porque en el mismo trabajo no hay condiciones laborales que permita a la mujer tener un embarazo sano para que su criatura tenga un desarrollo sano. Ya hay empezando a vivir una violencia que está viviendo la madre, pero está adquiriendo una gran cantidad de información. Somos como un tejido que cada conocimiento, cada aprendizaje es un hilo que vamos tejiendo, que vamos entrelazando. Pero cuando todos los hilos que entrelazamos, todo lo que aprendemos es negativo, malas influencias, pues voy a quedar atrapado en eso. Pero si hay un hilo nuevo que me da una alternativa distinta, donde puedo reconocer algo valioso, eso me va a ayudar para empezar a hacer el tejido de mi conocimiento, de mi experiencia, de mi existencia, de forma distinta. Es donde uno dice la parte otra vez de la educación, la parte social, la parte cultural. Vivimos una cultura de violencia, no nos damos cuenta, pero nos bombardean por todos lados. En alguna ocasión alguien proponía que las familias entregaran todos los juguetes de violencia que tienen los niños. Porque el niño empieza a aprender desde chiquito con la pistola, con el instrumento, con la violencia que vive entre los padres, la violencia que vive en el ambiente, la violencia de no tener los recursos para salir adelante, la violencia de la escuela, del amigo. Pero no logramos aprender esto que tú señalabas. Sí, podemos superarla, pero superar la violencia es el momento en que reconozcamos que cada ser es una persona. ¿Qué pasa con la propia delincuencia? La gente en una cárcel. ¿Qué se le hace a una gente en una cárcel? Más que ayudarle a crecer, se le ayuda a destrozarse. Son las cárceles en México y en el mundo son escuelas magníficas para que el delincuente, si entró por algo sencillo, termine siendo un delincuente especialista en muchas acciones, más que ser sistemas de regeneración. Las cárceles deben ser una industria que pudiera producir y que el propio que está cumpliendo pueda tener un trabajo, pueda tener una dignidad y pueda contribuir con la familia para que pueda crecer. Pero eso no lo estamos haciendo. Bueno, hay que trabajar en esos temas, apasionante. El asunto en redes. Tenemos varias participación en redes. Voy a dar lectura a unos comentarios rápido. Ed Guerrero nos dice, si en una utopía la violencia dejara de ejercerse, ¿se perdería la naturaleza humana? Iliana Muraira ella nos comenta, lo triste es que cuando creciste con violencia, crees que es normal y después lo replicas. Cuando te das cuenta que no se debe normalizar y a veces ya es muy tarde, pues los hijos crecen con resentimientos. Ya solo queda pedir perdón y que entiendan que creíamos que era lo mejor. Y José Juan nos pregunta que si llega a tener algún beneficio la violencia. Y bueno, ahorita vamos a dar lectura a más comentarios regresando del corte. Sigan participando, sigan compartiendo y ahorita regresamos con el tema ¿cómo surge la violencia? La paz no solo es la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás. Organización de las Naciones Unidas. Los semilleros creativos son grupos de formación artística con enfoque comunitario. Estos grupos funcionan de lunes a viernes, de 2 a 4 horas diarias por las tardes y tienen la intención de brindar alternativas a niñas, niños y jóvenes generalmente en comunidades, en localidades en donde no hay oferta cultural por un lado, pero también en municipios donde hay múltiples violencias, desigualdad. Entonces es una forma también de dar una alternativa al uso creativo del tiempo libre de estas niñas, niños y jóvenes en espacios donde muchísimas veces pues la única alternativa que tienen es, pues los lleva a conductas antisociales, ¿no?
Primeramente, a mí me gusta usar mucho una analogía que tiene que ver con una pregunta directa de qué es lo contrario a la inseguridad, ¿no? Y casi siempre lo que contestamos en automático es qué es la seguridad, ¿no? Y entonces, pues se puede imaginar un espacio seguro en varios lugares como en donde hay ausencia de conflicto. Sin embargo, algo que también puede pensarse como lo contrario a la inseguridad es la convivencia. El programa Cultura Comunitaria lo que hace es fomentar la convivencia en distintos espacios, pero también el ejercicio de derechos culturales. Al fomentar la convivencia a través de distintas estrategias, en particular de los semilleros creativos, lo que se hace es ir conformando de manera expansiva, digamos, espacios comunitarios que empiezan con las niñas y los niños, de ahí se extienden a sus familias, de las familias se extienden a los vecinos, etcétera, porque la acción artística no es aislada, ¿no? Al hacerlo de manera colectiva, lo que se va propiciando es esa conciencia de la comunidad, del trabajo en equipo y del respeto, sobre todo, hacia las otras y los otros, ¿no? Entonces, con este enfoque es que se promueve una cultura de paz porque es algo que sucede de manera cotidiana, ¿no? O sea, desde el hecho de pues una serie de reglas de convivencia, ¿no? Entre los propios semilleros, pero también de la relación que tienen los semilleros con su entorno y cómo pueden, a partir de su práctica artística, pues promover una sociedad que sea precisamente más solidaria, más pacífica. Gracias, Esther Hernández. El trabajo de los semilleros creativos es fundamental porque es una manera de fomentar lo que hemos estado tratando de hacer que la gente nos entienda, que sobre todo es fomentar una cultura de paz, una educación para la paz, incluidas todas las infancias. Entonces, ¿de qué manera podemos trabajar? Tú ya lo decías, Gema, de manera comunitaria, en ambientes sanos. ¿Qué más podríamos agregar a esta forma de fomentar una cultura de paz? Lo que necesitamos es una esperanza. Sí se puede llegar a tener una cultura de paz en nuestro país, sobre todo para sumar a lo que decía el comentario de una persona que nos compartía, Laura, en redes sociales, la utopía de que si se acaba la violencia se termina se perdería la naturaleza humana. Cultura de paz, sí, ¿de qué manera el tejido social, cómo lo reconstruimos, Medardo? Bueno, si superamos la violencia, no se pierde la naturaleza humana, al contrario. Yo creo que el ser humano, la humanidad está en un proceso de evolución y actualmente estamos todavía en un estado primitivo, a pesar de que tengamos la gran tecnología, pero estamos en un estado primitivo. La parte que es la inteligencia, que yo la entiendo como espíritu, pensamiento, creatividad, lenguaje, hacer ciencia, hacer arte, es lo que el ser humano le es más propio. En la medida en que superara la violencia, sería mucho más humano, mucho más espiritual, mucho más desarrollado intelectualmente. En este desarrollo intelectual, desarrollo espiritual sería poder entender que las diferencias entre las personas no son razón para generar conflicto. Ahora, el conflicto se genera por la diferencia, pero si yo sé resolver conflictos, puedo resolver y convivir en la diferencia. La paz no es algo pasivo. Cuando hablamos de la paz como algo pasivo, porque no hay guerra, porque todo es tranquilo, se le considera como paz negativa. La paz positiva es una acción constante para mantener el equilibrio en la vida. Simplemente aquí creo que tenemos un momento de paz. ¿Pero por qué? Porque vamos respetando los tiempos, las palabras, las aportaciones. Estamos haciendo un equilibrio en nuestra plática, en nuestra conversación. Cada uno de los que estamos aquí somos diferentes, pero curiosamente es una diferencia que nos permite generar una plática y una conversación, a mi modo de ver, deliciosa. Muchas gracias. Semilleros Creativos es un ejemplo muy importante de lo que se está haciendo para fomentar esta cultura de paz desde diferentes instancias.
¿cómo le hacemos para que precisamente detectemos esos lugares, esas zonas, esos sitios, esos espacios donde es necesario trabajar más en una cultura de paz, en una educación para la paz? ¿Y cómo nos acercamos de habilidades, de herramientas para ser parte de este cambio que se necesita tanto para evitar que surjan más hechos de violencia, más formas de violencia, Gema? Nosotros en la Secretaría de Salud integramos pues todo lo que es salud mental y lo integramos también junto con el cambio de política, que es el consumo de sustancias. Y eso es bien importante porque entonces ya no solamente estamos viendo la sustancia, ni tampoco estamos viendo la enfermedad, sino que estamos fomentando que estos factores protectores, es decir, vivir en comunidad, tener espacios recreativos, tener espacios donde podamos tener una forma distinta a la violencia de poder expresarnos, eso lo estamos viviendo y tomando como una verdad que es un factor protector a la salud mental de todas las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con INJUVE hemos tenido trabajo muy cercano también, ¿no? Porque integrar a las juventudes desde un momento de que son sujetos de derecho, ¿no? que son personas que tienen capacidades. Entonces, desde ahí es que estamos haciendo pues toda la política nacional y es así como estamos haciendo la intervención. Por supuesto que nos interesa mucho, por ejemplo, en esta situación de violencia, siendo un problema sentido por la población mexicana, desde los movimientos sociales ya hay un reconocimiento, hay un empuje a un cambio, hay un empuje a desnaturalizar las violencias y nosotras como institución tenemos el compromiso de que cuando estas personas empiecen a desnaturalizar, empiecen a ser más sensibles a esto, se acerquen a nosotras y nosotras tengamos una respuesta a ese nivel, ¿no? Entonces, de las acciones que estamos haciendo es capacitar un montón y sensibilizar un montón a nuestro personal, ¿no? Porque es cierto, finalmente nosotros también nacimos en ese sistema. Entonces, lo que queremos es que estas personas, del público en general, vamos a llamarle así, cuando se acerque a nuestra institución, nosotros ya empecemos a tener este discurso, ¿no? Donde una persona que consume sustancias no necesariamente es un delincuente, ¿no? Porque ahí también estamos respetando sus derechos e institucionalmente le vamos a brindar un factor protector y no lo vamos a violentar. Y además, si son personas que han vivido violencia como mujeres, infancias, nosotros también poder darles esas herramientas y puedan protegerse. Recuperaríamos parte de lo que decía Esther Hernández, de estos espacios seguros, crear espacios seguros donde haya ausencia de conflicto, que hay alternativas dentro de nuestra misma comunidad que puede estar a expensas de la violencia. Sí se pueden crear espacios seguros, fomentar la idea de que los jóvenes pueden tener otra forma, los niños pueden tener otra forma, las mujeres pueden tener otra forma de relacionarse que no sea necesariamente a través de la violencia. Vámonos a las redes, Diana. Ok, aquí tengo unas llamadas listas para compartirlas con ustedes. Alicia Gutiérrez nos dice: estoy completamente de acuerdo con el especialista. Es cierto, las personas que han ejercido violencia deben de tener una reformación positiva y educativa. Creo que debemos de dar una gran enseñanza con ese tipo de propuestas. Muchas gracias, Alicia, por tu llamada. Y Juan Francisco Meso, él nos llamó y nos dijo: según la UNESCO, la violencia no está inscrita en los genes del ser humano y su aparición obedece a causas históricas y sociales. Es decir, es el producto de las sociedades y de sus correspondientes culturales. En mi experiencia, fui una persona violenta hacia mí mismo. Esto se debía a que yo no reducía el consumo de alcohol. Hasta que yo reduje el consumo de alcohol y acudí a psicoterapia, fue cuando me di cuenta de que el alcohol detonaba mi violencia. En la actualidad, cuando quité de mi vida el consumo de alcohol, ha provocado la disminución de la violencia hacia mí mismo y ha aumentado las relaciones sanas con mi familia. Muchas gracias, Juan Francisco, por tu testimonio. Laurelena Muñoz nos dice: urge que instituciones den pláticas y talleres lúdicos vivenciales en escuelas o espacios en parques, sábados y domingos de todos los niveles contra la violencia para que podamos educar para la paz. Nos dice Norma Ramírez: buenos días, yo viví 11 años de matrimonio con violencia y nunca me puso una mano encima. El día que me separé sentí una tranquilidad. Muchas mujeres vivimos con este miedo dentro del matrimonio.
Y también nos comenta Norma Ramírez. Muy cierto lo que dice la especialista, lo que nos decías, Gemma, el bloque pasado, que en el caso de su papá, en el caso del papá de mis hijos, él venía de una familia con papá machista y mamá sumisa, y como comenta, sin meter las manos, era violento. Muchas gracias a ti, Norma, por tu comentario. Y María Mendoza, ella nos pregunta, en la escuela, si sufres violencia, tienes que reaccionar con violencia para poner un hasta aquí a los abusos. ¿Eso es válido? Le podemos contestar aquí a María Mendoza su pregunta. Mario, ayúdanos en 30 segundos. Es parte de la desnormalización de la que hablábamos, y desnormalizar es todo un proceso, ¿no? Se da con el tiempo y tal, pero respondiendo concreto, por supuesto que no. Es permisible pensar que para responder a una violencia hay que generar otra, sobre todo en entornos escolares. Lo que tiene que hacer es empezar a internalizar esta idea desde las familias, de hay un problema con otro compañero, con una compañera, hay que recurrir a la autoridad. Así como afuera recurrimos, interpelamos a que la autoridad, las instituciones, los gobiernos ejerzan su chamba, y por supuesto que lo tenemos que hacer. A nivel escolar, por ejemplo, es la autoridad, y con el profesor, la profesora, que la familia intervenga, y sobre todo contención y apoyo a esa gestión de las emociones de la que hablaba. Ese niño, esa niña, ¿por qué primero ejerció violencia contra ti? Papá y mamá hablando de, primero pensemos por qué está pasando en su mente, en su cabeza, y vamos a encontrar la forma, no de nosotros arreglarlo, quizá no nos compete y es incluso peligroso, pero encontrar las condiciones para que a quien se le toque, tiene las posibilidades y herramientas, lo haga y le ayude. No quiero decir que todas las personas que ejercen violencia son víctimas, pero un altísimo porcentaje, de hecho, lo son víctimas de sus propias circunstancias y estructuras sociales. Gracias, Mario. Arriba el telón. Andrés, bienvenido. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Lupita, Diana Laura, amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. Hoy vamos a hablar de una obra que nos trae un tema del que poco se habla, y es justamente de todo lo que se sufre y de todo lo que se vive cuando uno se dedica a una profesión artística. En este caso, estamos hablando de la música. Toda esta violencia que incluso institucionalmente como sociedad se ejerce sobre una profesión que tendría que tener tanta dignidad como cualquier otra, pero que ya por naturaleza pareciera que se tiene que llevar una vida de sufrimiento, una vida de carencias. Y la obra lleva por nombre Los Invisibles. Fíjense cómo ya desde el nombre nos lleva a esta banda. Es una banda, es un dueto que de repente tiene un momento de inspiración, graba un excelente tema musical después de haber vivido en la sombra todo el tiempo, y cuando tiene su momento de gloria viene la otra cara de la historia, la explotación por parte de los productores, de las disqueras, donde lo que quieren hacer es que saque todo el jugo esta banda talentosa antes de que pasen de moda. ¿Y cómo nos encontramos con estos casos históricos? Incluso ya escucharemos más adelante al dramaturgo de esta obra, que se basa en casos reales que a él le sorprendieron mucho, como bandas que de pronto estaban en pleno esplendor desaparecieron por diferentes razones. Y vemos cómo la juventud que se dedica al arte, en este caso a la música, tiene que darlo todo con tal de sobresalir, y a veces ese todo, pues en eso se les va la vida, en eso se les va la carrera, y desafortunadamente es algo que hemos normalizado, que el arte tiene que ser marginal y que el arte tiene que someterse a este tipo de conductas por parte de la sociedad, de las industrias, y bueno, a veces la indiferencia del público. Así que vamos a ver la historia de este grupo de Los Invisibles, que por eso se ponen ellos Los Invisibles, porque nadie veía su talento. Y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder esta obra que nos va a hacer reflexionar y valorar mucho más de lo que hoy valoramos el arte de nuestros y nuestras jóvenes. Vamos a ver esto. El joven guitarrista que frecuenta los bares de la zona rosa. Sus recibos, 9 botellas de whisky, 3 de vodka, 13 de Moet. Eso en una noche de hotel. Los Invisibles es una obra de teatro que creamos aquí en conjunto como parte del Laboratorio Rosa Azul. Es la historia de un par de amigos que vienen del norte de la República al Distrito Federal en ese entonces a probar suerte con un proyecto musical que ellos tienen. Entonces lo que vemos a lo largo de la obra es qué pasa con ese proyecto musical y cuáles son las dificultades a las que se tienen que enfrentar para sobrevivir a partir de su música y de la relación que ellos tienen. La idea original viene de unas experiencias que tuve con un par de bandas musicales que se llamaban Hearse y UTY. Estaban empezando a sonar como en la escena de la música independiente en inglés, como en el rock, y ambas tuvieron destinos poco afortunados, ¿no? El disco es un éxito en venta. Se vende por todas partes. 1 millón de descargas en una semana.
los sencillos en la cima de las listas de los éxitos. En todo el mundo, y con lo que ganamos nos compramos nuestro propio departamento. Un penthouse y un auto. Una limusina. Un auto y una limusina. Creo que ha sido de lo más maravilloso y entretenido y desafiante, porque es conjuntar 3 mentes, 3 voces, 3 ideas para que surja una misma creación que queremos compartir con el público. La obra iba surgiendo a partir de ensayos, de improvisaciones, de premisas. Traíamos la guitarra, traíamos alguna idea y la queríamos compartir. Nos quedábamos unas horas en un salón de ensayos, jugábamos, experimentábamos, alguien se llevaba eso a su casa y ya a partir de eso, al día siguiente regresaba con la idea más concreta, mejor redactada, unos acordes de la armonía y sobre el polvo entre los discos, flota entre la luz del sol. Sí, funciona. Pero si no quieres, tienes toda la libertad de pagar la multa de 65 millones de pesos para quedar libre de tus obligaciones con nosotros. La obra toca muchos puntos. Uno de ellos es el hacer arte desde la juventud. Entonces creo que es un tema de mucha importancia para escuchar a las juventudes, para atender y revisar qué son las cosas que están impidiendo que jóvenes cumplan sus sueños o qué es lo que los está llevando a cumplir sus sueños. Entonces creo que de repente socialmente invisibilizamos mucho como esta transición de la adolescencia a la adultez y esta juventud muy transitoria y muy extraña, ¿no? Donde de repente a los 20 y tantos no sabemos qué hacer. Y esta obra creo que refleja muy bien 2 personas que tienen aspiraciones, que tienen sueños, pero que a lo largo de la vida se enfrentan a diferentes dificultades. Queremos sacar al mercado mínimo 2 álbumes más en los próximos 3 años, acompañados de una gira permanente para sacarles todo el jugo posible antes de que pasen de moda. Ustedes solo tienen que grabar la música. Fíjense, sacarles todo el jugo posible antes de que pasen de moda. Los Invisibles, una gran reflexión que nos tiene que hacer poner sobre la mesa ese tema. ¿Qué pasa con los jóvenes y las jóvenes que lo que quieren hacer es arte? ¿Por qué las dificultades tienen que ser el triple o el cuádruple que en otras profesiones, ya en una sociedad que de por sí es difícil para las juventudes? La mala noticia es que Los Invisibles tiene una última función. Amenazan con regresar y hacemos votos porque eso sea, pero por lo pronto esta temporada en el foro, en la Sala Novo del Teatro La Capilla, termina mañana. Mañana viernes a las 8 de la noche es la última oportunidad para ir a este concierto, a esta función de Los Invisibles y hacerlos visibles. Hay que llenar los teatros para que el arte de estos jóvenes mexicanos sea más visible que nunca. Así que mañana, 8 de la noche en el Teatro La Capilla. Y aquí nos vemos el próximo jueves para hablar de más teatro mexicano, aquí en Diálogos en Confianza por el 11. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Te vemos la próxima. Más comentarios, Diana. Sí, Lupita, aquí tenemos una llamada de Pedro Rivas que dice: en el programa de hoy están dejando de lado algo muy importante y es el papel de los medios de comunicación, ya que están llenos de contenido violento en todas sus formas, en el cual los espectadores de forma consciente e inconsciente asimilan y la repiten en su entorno. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante lo que nos acabas de comentar. Vicente Solares nos dice: hace rato mencionaron una película de Pedro Infante, pero no se acordaban del nombre. Se llama Un rincón cerca del cielo. Esa es la película que estamos intentando También acordar. Daniel Somoano compartió información sobre el mismo tema. Gracias. Y Sara García, ella nos comenta: tengo parálisis cerebral infantil y no puedo trabajar, y a veces cuando opino sobre algo me dicen: tú ignoras muchas cosas y no puedes opinar porque no has vivido. Yo lo siento como violencia. ¿Realmente lo es? Ahorita, si quieres, le contestamos para darle una lectura más rápida a estos 2 comentarios que me quedan. Eri Sandoval dice: desafortunadamente la violencia es algo que está muy normalizado. Desde el simple hecho de que a la hora de ceder el paso, la gente se violenta bastante, o la prisa con la que vamos, volviéndonos agresivos con el otro que camina a su paso. Y él también nos pregunta: ¿con resiliencia y terapia se puede resolver una situación de violencia intrafamiliar?
Y nos preguntan, Ofelia Acevedo, históricamente México es un país violento. ¿Qué se necesita para tener una cultura de paz y respeto? Muchas gracias a todas las personas que participaron el día de hoy. Entonces, cerramos con comentarios finales. Les pediría brevedad, algo que nos quieran compartir. Gemma. Bueno, afortunadamente estamos hablando de las violencias ahora y si se dan cuenta ya lo estamos desmenuzando mucho más, de forma que también nos hace responsables a nosotros en la vida diaria, ¿no? Podemos sí tener una influencia en lo que estamos viviendo como violencia, desde cómo la recibimos, pero también cómo la ejercemos. Entonces, todas las personas que nos están viendo y que quizás se sientan desanimadas porque han estado en un ambiente violento, sepan que sí hay muchos otros lugares donde estamos trabajando por esos espacios de paz y que sí hay, decían, ese tejido, sí puede haber esa línea en la que pueden hacerlo y estamos trabajando fuertemente para que las instituciones sean ese espacio seguro. Mario. Muchas gracias. Yo quiero despedirme con 2 invitaciones directas para las y los jóvenes y adolescentes de nuestro país desde el Instituto Mexicano de la Juventud. La primera de ellas es hacer uso, contactar, ubicar uno de los 55 centros territorio joven, Clubes por la Paz, que construimos, instalamos en esta administración justo con la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. Porque el día de hoy hablamos de cómo interactúa el tema de violencias con otros temas como salud mental, como recuperación del sentido de comunidad. Y ese trabajo de esos 55 centros territoriales, si ustedes los buscan en nuestras páginas, están hechos para capacitar sobre construcción de cultura de paz, combate a la violencia. Y la segunda, muy rápido, es hacer uso de nuestro programa Contacto Joven. El tema de la salud mental y de cómo uno requiere, de pronto, ante ciertas circunstancias, hablar con alguien. Esta primera contención hoy tenemos más de 1,000 personas jóvenes, atendiendo a 85,000 jóvenes hasta este momento. Esperamos que los números crezcan. Estamos para trabajar por todas y por todos ustedes. Así que, pues, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti, Mario. 20 segundos. Un camino para superar la violencia es reconocer las diferencias, convivir en las diferencias y construir un mundo mejor. Filosóficamente, cerramos con tus comentarios. Medardo, sí se puede construir un mundo mejor, sí podemos tener acceso a una sociedad en paz. Es tarea de todos, cada quien, cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, podemos hacerlo. Muchas gracias. Buenos días.